empezar a grabar todo esto por las dudas, a ver cómo sale esto. Bueno, hoy vamos a ver un poco, a charlar un poco, a leer un cuento de Cortázar que se llama Final del Juego, que está justamente en la colección de cuentos que también se llama así el libro, Final del Juego, y es del año 1956, ¿no es cierto? Cortázar tiene, digamos, unos tres primeros libros de cuentos que a mi modo de ver son el mejor Cortázar, ¿eh? Son Bestiario, Final del Juego, después Todos los Fuegos del Fuego. Ya hicimos algún otro de Cortázar. Creo recordar que hicimos Las Puertas del Cielo en algún momento, ¿no? Y pertenecen todos a esta etapa, digamos, primera de Cortázar, antes de París, digamos. Después de allá va a venir un cierto... Recording in progress. Están grabando todo, bueno, perfecto. Ahora ya aprendí cómo silenciarlos a todos, porque acá tengo el botón de ejecución, así que en cualquier momento si aparece mucho ruido, viste, corto los micrófonos. Bueno, entonces decía que este libro es del año 56, y tal vez sea el mejor colección. Para mí, Cortázar tiene básicamente tres cuentos que son fundamentales. Ahí está, ¿eh? Ahí está, vamos a cortar un poquito el audio. Ahí está. Decía que para mí Cortázar tiene tres cuentos, sobre todo, que son fundamentales. Que uno es Casa Tomada, obviamente, ¿viste? Es el cuento paradigmático de Cortázar. Después hay otro que se llama Las Puertas del Cielo, que también lo vimos acá. Y que se llama Final del Juego. Y es interesante por una serie de motivos. Aunque básicamente yo creo que este cuento, que está relatado desde un punto de vista infantil, o sea, Cortázar logra muy bien el registro del personaje, me parece a mí. En general, y tiene otros también Cortázar que con este mismo registro desde la infancia. La infancia es uno de los temas de Cortázar. Pero vamos a ver que en el caso de los protagonistas de este relato, que son unas niñas, ¿m? A mí me hace acordar bastante a estas niñas y estos niños de la narrativa de Silvina Ocampo. Hay un cierto aire de familia, ¿no es cierto? Acá van a pasar cosas que van a estar planteadas en el marco de la infancia, pero que vamos a ver que tienen una profundidad, digamos, existencial muy honda, ¿no? O muy impactante. Y eso Cortázar me parece que lo plasma perfectamente. Acá estas niñas, estas supuestas niñas, son una especie de intérpretes de actitudes que uno después va a conservar durante toda su vida. Un momento que voy a entrar a bien más, acá estamos. Entonces, y final del juego, efectivamente, el cuento va a relatar un juego, a una serie de juegos que estas niñas, a los que estas niñas jugaban, este, y cómo se va a terminar esa etapa de juego. Es decir, estamos ante eh, l- una cierta transición entre lo que es la niñez y el mundo de los adultos. Estas niñas están ubicadas en esa bisagra, ¿no? Que en el cuento específicamente va a estar, digamos, de alguna manera simbolizada por una puerta que va a aparecer ahí en la casa, que separa como dos mundos, ¿no? Y acá se van a dar unos cuantos temas de Cortázar, típicos de Cortázar, digamos, ¿no? Más que temas tópicos, ¿no es cierto? El tema de los juegos, ¿eh? Cortázar tiene muchísimos textos que aluden al juego. En la novela Rayuela esto está bien presente, ¿no es cierto? El tema de la infancia va a estar también. ¿M? Y cierto tema opresivo con respecto a los cumplimientos de los destinos, si queremos verlo de esa manera. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer este relato. A ver, entonces esto arranca directamente de la siguiente manera. Dice, con Leticia y Yolanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino, los días de calor del tren, ¿no? Esperando que mamá y tía Ruth empezaran sus siestas para escaparnos por la Puerta Blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la loza, sobre todo cuando Holanda y yo
secábamos los platos, porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que solo nosotras entendíamos, y en general un ambiente en donde el olor a grasa, los maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. Holanda se especializaba en armar esta clase de líos. Por ejemplo, dejando caer un vaso ya lavado en el tacho del agua sucia, o recordando, como al pasar, que en la casa de las de Loza, que eran las vecinas, ¿no? Había dos sirvientas para todo servicio. Yo usaba otros sistemas, prefería insinuarle a la tía Ruth que se le iban a paspar las manos y seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o los platos, que era precisamente lo que le gustaba lavar a mamá, con lo cual las enfrentaba sordamente en una lucha de ventajeo por la cosa fácil. El recurso heroico, si los consejos y las largas recordaciones familiares empezaban a saturarnos, era volcar agua hirviendo en el lomo del gato. Es una gran mentira eso del gato escaldado, salvo que haya que tomar al pie de la letra la referencia al agua fría, porque de la caliente José no se alejaba nunca y hasta parecía ofrecerse, pobre animalito, a que le volcáramos media taza de agua a 100 grados, o poco menos, bastante menos probablemente porque nunca se le caía el pelo. La cosa es que ardía Troya, y en la confusión, coronada por el espléndido si bemol de tía Ruth y la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos, Holanda y yo nos perdíamos en la galería cubierta hacia las piezas vacías del fondo, donde Leticia nos esperaba leyendo a Ponzón du Terrail, lectura inexplicable. Bueno, vamos a parar acá y ya vamos a empezar a caminar un poquito por adentro del relato. Acá ya están todos los personajes puestos en la escena, incluso los personajes estos medios de referencia que son los vecinos estos, los Loza, ¿no? Que obviamente estaban en un estatus un poquito más arriba porque tenían dos mujeres que, para todo servicio, ¿no? En cambio, en esta familia que estaba compuesta por la madre, la tía y estas tres niñas, hacían todo ellas, ¿no es cierto? Y ya se nota un ambiente familiar un poquito convulsionado, peleas, gritos, ¿no es cierto? Estos sabotajes de las niñas y demás a la hora de lavar los platos. Y el tema del gato, fíjense el registro del personaje, ¿no es cierto? Es una niña y se expresa como tal. De hecho, le echaban agua hirviendo al gato. Eso en un principio era lo que está diciendo. Pero bueno, tan hirviendo no estaría. Le echarían agua tibia porque al gato hasta le gustaba que le echaran el agua. Si realmente, viste, hubieran querido quemarlo, viste, hubiera sido otra la historia. Entonces, pero desde la exageración del punto de vista de la niña, ya está planteado, ¿no? Y esta es una cosa típica de tantos relatos de Cortázar. La cuestión va a estar restringida a esta casa, ¿no? Y a los afueras de esta casa, pero el mundo está acá adentro, ¿eh? La historia va a suceder acá adentro y con estos pocos elementos, ¿no? Y con estos, digamos, testigos o en este caso que es un testigo, que es el narrador o la narradora, con sus limitaciones de la visión infantil. Más que no son limitaciones en realidad, es el sesgo infantil con que ella da cuenta de las cosas, ¿cierto? Ya vamos a ver a medida que avance el relato que hay bastante lucidez también en la mirada de esta niña, ¿no? Obviamente esto es una convención, esto es un artilugio narrativo, pero Cortázar, al menos en estos primeros tres libros de relatos, lo lleva adelante de una manera magistral, ¿no es cierto? Por eso yo les decía que a mí me hacía acordar a otros relatos de Silvino Campo, donde también el tema de la niñez y del punto de vista, los narradores son niños o niñas, sobre todo, ¿no? Tienen bastante que ver con eso, solo que esto es un relato mucho más prolijo, mucho más clásico que cualquier relato de Silvino Campo, que era una escritora genial y absolutamente desprolija, que no se paraba demasiado en el tema de la forma, ¿no es cierto? Y dejaba que el relato se la fuera llevando puesta. Cortázar tiene mucho más control de la narración, ¿m? Y la va ordenando para llevarla hacia un lado determinado. ¿M? También me hace acordar
en cierto modo, a la narrativa de Marco de Nevi, ¿viste? Que tiene bastante aire de familia con esto, ¿no? Sobre todo por este foco tan cercano que de Nevi también ponía en los personajes, ¿no es cierto? Es decir, los personajes cuentan las cosas como pueden contarla, con sus propias limitaciones, con sus propios sesgos. Y después está en el lector ir sacando de esas cosas, de esas visiones, algún otro tipo de cuestión, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Entonces, se peleaban a la hora de lavar los platos, ¿m? Que es la hora previa a la siesta, y terminaba con la madre persiguiéndolas, ¿viste? Hasta que ellas se iban a las piezas del fondo, donde estaba esta otra Leticia, que es el tercer personaje, ¿no es cierto? Es decir, tenemos la madre, la tía, las tres niñas y como fondo ahí referencial estos vecinos, ¿no? Los Loza. Perfecto. Entonces, vamos a seguir un poquito adelante. Bien. Y bueno, esta chica, Leticia, que estaba en las piezas de fondo, la esperaba leyendo, ¿no? Ella leía, leía, leía. Lo que leía era este libro de este tal Ponzón du Terreal, que es el autor de Las aventuras de Rocambole. No sé si ustedes tienen alguna referencia, ¿no es cierto? Un autor francés del siglo XIX que escribió toda esta saga de Rocambole, que eran, no sé, como 25, no sé cuántos tomos eran, de aventuras desaforadas y cosas bastante inverosímiles, que en su momento había tenido mucho éxito, ¿no? Allá en su país, bueno, en todo el mundo en realidad. Las aventuras de Rocambole hoy en día pasa por ser una, de hecho, eso generó un adjetivo que es rocambolesco. Cuando una cosa es demasiado complicada, inverosímil y demás, es rocambolesca. Bueno, esto era lo que leía esta Leticia que estaba en las piezas del fondo. Bueno, por lo regular, mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompernos la cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final habíamos trancado la puerta y le pedíamos perdón con emocionantes partes teatrales, se cansaba y se iba repitiendo siempre la misma frase: acabarán en la calle estas malnacidas. O sea, digamos, hacían renegar a la madre. Pero bueno, la ira de la madre no duraba mucho tiempo, ¿viste? También la madre tendría otras cosas que hacer. Y bueno, estas cosas, eso me hace acordar, yo tengo mis propias anécdotas con respecto a las iras de mi madre persiguiéndome, y tirándome un jabón de lavar por la cabeza, ¿viste? Digamos, como para llamarme al orden, ¿no? Y rompiendo una ventana con el jabón ese. Bueno, en fin, estas cosas pasan. Esto está relatado desde ese punto de vista. Bueno, entonces donde acabarán mal estas malnacidas. Donde acabábamos eran las vías del central argentino, que hoy es el Mitre, ese que pasa por Palermo, ¿no? Cuando la casa quedaba en silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer él también su siesta perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio la puerta blanca, aparece acá otra vez la puerta blanca. Esta puerta blanca es clave, ¿no? Es el pasaje entre los dos mundos. Y al cerrarla otra vez, era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión el breve talud del ferrocarril y encaramadas sobre el mundo contemplábamos silenciosas nuestro reino, ¿no? Y acá viene este tema de esta hora, esta famosa hora de la siesta, ¿no? Que en aquella época y en algunos entornos era sagrada, en la que los adultos iban a dormir y los niños huíamos de la casa. ¿Y dónde entrábamos? En el reino, ¿viste? Ese era el reino. eh. Bueno, entonces ahí estaban las vías del ferrocarril donde iban a jugar. Nuestro reino era así. Una gran curva de las vías acababa su comba justo frente a los fondos de nuestra casa. No había más que el balasto, los durmientes y la doble vía, pasto ralo y estúpido entre los pedazos de adoquín, donde la mica, el cuarzo y el feldespato, acotación, que son los componentes del granito, brillaban. Esta aclaración literal y tan didáctica era porque las niñas lo habrían aprendido recién en la escuela, ¿no? Brillaban como diamantes legítimos contra el sol de las 2 de la tarde. Cuando nos agachábamos a tocar las vías, sin perder tiempo, porque hubiera sido peligroso quedarse mucho ahí, no tanto por los trenes como por los de la casa, si nos llegaban a ver,
nos subía a la cara el fuego de las piedras y al pararnos contra el viento del río era un calor mojado pegándose a las mejillas y las orejas. Nos gustaba flexionar las piernas y bajar, subir, bajar otra vez, entrando en una y otra zona de calor, estudiándonos las caras para apreciar la transpiración, con lo cual al rato éramos una sopa, y siempre calladas, mirando el fondo, al fondo de las vías o el río al otro lado, el pedacito de río color café con leche. Después de esta primera inspección del reino, bajábamos el talud y nos metíamos en la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría la puerta blanca. Otra vez la puerta blanca es como un hilo conductor. Ahí estaba la capital del reino, la ciudad silvestre y la central de nuestro juego. La primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la más privilegiada. Leticia no tenía que secar los platos ni hacer las camas. Podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas y de noche la dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía, aparte de la pieza solamente para ella, el caldo de hueso y toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios y desde el verano anterior dirigía el juego. Yo creo que en realidad dirigía el reino. Por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo aceptábamos sin protestar, casi contentas. Esto es interesante, este fragmento que leímos, porque bueno, después va a actuar por contraste con lo que va a ser la realidad del relato, ¿no? Esta Leticia era la privilegiada. Entre las tres, las otras tenían que hacer lo que la madre y la tía le decían, y esta tenía carta blanca como para quedarse leyendo, pegando figuritas, en fin. Uno todavía no sabe cuál es la verdadera situación, pero acá se la plantea como la privilegiada, ¿cierto? Este, Tengan esto en mente porque después la realidad le va a dar otro contexto a estos privilegios, ¿no es cierto? En fin. Entonces, es probable que las largas conferencias de mamá sobre cómo debíamos portarnos con Leticia hubiera hecho su efecto, o simplemente que la queríamos bastante y no nos molestaba que fuese la jefa. Lástima que no tenía aspecto para jefa, era la más baja de las tres y tan flaca. Holanda era flaca y yo nunca pesé más de 50 kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres y para peor una de esas flacuras que se ven de afuera, en el pescuezo y las orejas. Tal vez el endurecimiento de la espalda la hacía parecer más flaca. Como casi no podía mover la cabeza a los lados, daba la impresión de una tabla de planchar parada, de esas forradas de género blanco, como había en la casa de Loza. Una tabla de planchar con la parte más ancha para arriba, parada contra la pared y nos dirigía. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, la explicación de los privilegios que tenía esta Leticia. Era una chica enferma, era una chica que tenía una malformación. ¿M? La espalda rígida, no podía mover la cabeza, era como una tabla de planchar. Y la compara con la tabla de planchar que tenían estos vecinos, que eran más pudientes que ellos. Los Loza tenían de todo. ¿M? Y estas mujeres se las arreglaban como podían. Uno, si ustedes buscan por ahí algún tipo de ensayo acerca de este cuento, algún análisis, van a ver que siempre se las toma como tres hermanas a estas chicas, lo cual para mí es discutible, o sea, claramente son dos hermanas que son Holanda y la narradora que no sabemos cómo se llama, y esta chiquita Leticia era la prima más bien, ¿viste? Porque era la hija de la tía Ruth. O sea, lo que se da a entender en el relato es eso, es decir, vivían todas en esa casa. La ausencia de cualquier figura masculina es notable. Acá no hay padre, no hay tío, no hay nada. Son todas mujeres, ¿no es cierto? En fin. Y esta chica era la que dirigía los juegos. Bien. La satisfacción más profunda era imaginarme que mamá o tía Ruth se enteraran un día del juego. Si llegaban a enterarse del juego, se iba a armar una merezunda increíble. El si bemol y los desmayos,
las inmensas protestas de devoción y sacrificio malamente recompensados, el amontonamiento de invocaciones a los castigos más célebres, para rematar con el anuncio de nuestros destinos, que consistían en que las tres terminaríamos en la calle. Esto último siempre nos había dejado perplejas, porque terminar en la calle nos parecía bastante normal. ¿Qué más querían que terminar en la calle? Si estaban esperando que empezara la siesta para irse afuera, ¿no es cierto? Fíjense qué bien que está llevada el discurso de esta narradora, ¿no? En este caso. Bien, el relato absolutamente está focalizado en esta narradora, ¿no es cierto? Es decir, acá, bueno, no me quiero adelantar, pero después podemos hacer un poquito más de análisis con respecto a lo que es el narrador delegado, ¿no es cierto? En fin. Entonces, primero Leticia nos sorteaba. Usábamos piedritas escondidas en la mano, contar hasta 21, cualquier sistema. Si usábamos el de contar hasta 21, imaginábamos dos o tres chicas más y las incluíamos en la cuenta para evitar trampas, ¿no? Era un juego con todas las reglas. Si una de ellas salía 21, la sacábamos del grupo y sorteábamos de nuevo, hasta que nos tocaba a una de nosotros. Entonces Holanda y yo levantábamos la piedra y abríamos la caja de los ornamentos. Tenían ahí escondidas una caja con ornamentos. Suponiendo que Holanda hubiese ganado, Leticia y yo escogíamos los ornamentos. El juego marcaba dos formas. A ver, estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían ornamentos, pero sí mucha expresividad para, para la envidia, mostrar los dientes, crispar las manos y arreglárselas de modo de tener un aire amarillo. Para la caridad, el ideal era un rostro angélico con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo, un trapo, una pelota, una rama de sauce, a un pobre huerfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer. El rencor y los celos exigían estudios más detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas, donde reinaba una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien cada detalle de la indumentaria. El juego marcaba que la elegida no podía tomar parte de la selección. Las dos restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. La elegida debía inventar su estatua aprovechando lo que le habían puesto. Y el juego era así mucho más complicado y excitante porque a veces había alianzas contra y la víctima se veía ataviada con ornamentos que no le servían para nada. De su viveza dependía, entonces, que inventar una buena estatua. Por lo general, cuando el juego marcaba actitudes, la elegida salía bien parada, pero hubo veces en que las estatuas fueran, fueron fracasos horribles. Bueno, hasta acá llega la primera parte, es como una especie de prólogo, ya estamos bien metidos en la situación, es decir, había dos clases de juego. La estatua, bueno, o sea, como elegían las otras dos, te tocaba lo que te tocaba, te daban algunas cosas para que te adornaras y nada más. La actitud dependía, ¿no? de la plasticidad de cada una de estas chicas, ¿no es cierto? Es decir, las estatuas, obviamente, eran estáticas y las actitudes dinámicas. Acá tengo a Luis, Luisito, ¿cómo anda? Luis Cueva, vos te estoy mirando. Te voy a hacer jugar al juego de las estatuas y de las actitudes. Ahora vos vas- te voy a proponer una actitud que hagas. A ver, voy a hacer A ver, vamos a ver. a ver cuál es. No sé si te va a salir. Para mí que A es ver, fácil, ¿no? La actitud del atorrantismo, por ejemplo. O sea, quédate así sin hacer nada y ya la conseguiste. Después bueno, qué bien, ¿eh? saludas un poco a la cámara. El atorrantismo en el sentido argentino, ¿viste? Simpático Claro, claro. y Entiendo, creativo. entiendo. Así que Gracias, ¿eh? véanlo, mírenlo a Luis y después, antes de terminar la reunión, le vamos a dar un puntaje a ver cómo le salió. Bueno, bien. Si quieren la estatua me la dejan a mí, así medio duro como gallo al horno que soy, ¿viste? Me meten cualquier cosa encima y a ver cómo quedo. Bueno, así que bueno, no importa. Además de estatuas y actitudes, también, si queremos pensarlo un poquito más ampliamente, podrían ser dos distintos procedimientos literarios también, ¿no es cierto? Vamos a generar un texto que sea una estatua
o vamos a generar un texto que sea una actitud. Piénsenlo eso porque ahí hay algo también. Pero bueno, eso no importa. No estaría en la intención del autor eso. Bueno, entonces, bueno, este, lo que cuento, y acá empieza, ¿viste? Lo que es en sí, ¿viste? La parte de la peripecia. Lo que cuento empezó, vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Acá ya pasa algo, ¿viste? Algo que viene de afuera y que hace girar la historia y una puntualización de cómo Cortázar resuelve este momento clave de la narración. Este, el tipo no dice, podía haber dicho, ¿viste? Yo, un escritor mediocre, podía haber dicho, la cosa cambió cuando un papelito cayó del tren. Pero el tipo dice cuando el primer papelito cayó del tren. Con lo cual, o sea, en una frase muy concisa, ya nos está dando a entender que el verdadero juego empieza acá, ¿no es cierto? Porque si era el primer papelito, ya sabemos que va a haber otros papelitos, ¿no es cierto? Entonces, me parece una manera excelente de resolver este momento de la narración. El día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra y de los sauces, y esperar el tren de las 2:08 que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes pasan bastante rápido y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Es decir, este juego no era para ellas. O sea, tenían público, estaban actuando para la gente que pasaba en el tren, en este caso puntual de las 2:08 de la tarde. Y como pasaba rápido, ¿viste? Tampoco era que se exponían tanto, entonces no les daba vergüenza. Bien. Entonces, con el tiempo, como es que dice acá, llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba a la estatua o a la actitud con el pañuelo. Los chicos que volvían del colegio sentados en los estribos gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios mirándonos. En realidad, la estatua o la actitud no veía nada por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras dos, bajo los sauces, analizaban con gran detalle el buen éxito o la indiferencia producido. Fue un martes, cuando cayó el papelito, al pasar el segundo coche. Vuelve al papelito. Cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la maledicencia y rebotó hasta mí. Era un papelito muy doblado y sujeto con una tuerca, con letra de varón y bastante mala, decía, muy lindas estatuas. Viajo en la tercera ventanilla del segundo coche, firmado Ariel B. Nos pareció un poco seco, con todo ese trabajo de atarle la tuerca y tirarlo, pero nos encantó. Sorteamos para saber quién se lo quedaría y me lo gané. Al otro día, ninguna quería jugar para poder ver cómo era Ariel B, pero temimos que interpretara mal nuestra interrupción, de manera que sorteamos y ganó Leticia, la chiquita esta. Nos alegramos mucho con Holanda porque Leticia era muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta y ella era capaz de gestos de enorme nobleza. Ven cómo van dibujando los personajes, ¿no? Acá ya empezamos a cargar las tintas con este tema del problema este de la chica, pero además, cómo a partir del papelito ese, de ese eco que tuvieron en alguna especie de público, en este caso este Ariel, ya las chicas se van configurando para actuar ante él, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia no iban a hacer nada para poder verlo, pero el tipo se iba a avivar. Entonces, siguieron adelante con el juego, ¿no? La mirada del otro, la mirada que configura. Bien, y entonces le tocó a esta chica hacer de estatua. Como actitudes elegía siempre la generosidad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas, buscaba el estilo de la Venus de la sala de la tía Ruth,
perdón, la Venus de la Sala que tía Ruth llamaba la Venus del Nilo. Eh, Buah, la Venus del Nilo. O sea, eh, fíjenselo, o sea, obviamente son niñas, ¿con qué la compara? Con la Venus de Milo, ¿no? Pero la Venus esa que la tía Ruth tenían ahí el mundo era esa, la referencia era esa. ¿eh? Me hace acordar a Bioy Casares en El sueño de los héroes cuando dice que ¿se acuerdan, no? Dice un personaje, dice, me hizo acordar al discóbolo, una estatua que está en el bar, no sé, no sé qué bar estaba. Este es exactamente la misma cosa, ¿no? Bien, entonces, bueno. Por eso le elegimos ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Le pusimos un pedazo de terciopelo verde a manera de túnica y una corona de sauce en el pelo. Como andábamos en manga corta, el efecto griego era grande. Leticia se ensayó un rato en la sombra y decidimos que nosotras nos asomaríamos también y saludaríamos a Ariel con discreción, pero muy amable. Leticia estuvo magnífica. No se le movía ni un dedo cuando llegó el tren. Como no podía girar la cabeza, la echaba para atrás, juntando los brazos al cuerpo como si le faltaran. Aparte, el verde de la túnica era como mirar la Venus del Nilo. En la tercera ventanilla vimos a un muchacho de rulos rubios y ojos claros que nos hizo una gran sonrisa al descubrir que Holanda y yo lo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo. Pero eran las 4:30 y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata roja y si era odioso o simpático. Fíjense ese detallito de decir que eran las 4:30 cuando el tren había pasado a las 2:08. Es decir, habían quedado absolutamente flasheadas y colgadas con la aparición de este pibe de pelos rubios. Habían pasado más de 2 horas y todavía seguían discutiendo si era odioso. Bueno. Este, el jueves yo hice la actitud del desaliento y recibimos otro papelito que decía, las tres me gustan mucho, Ariel. Ahora él sacaba la cabeza y un brazo por la ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculamos 18 años, seguras que no tenía más de 16. Y convinimos en que volvía diariamente de algún colegio inglés. Lo más seguro de todo era el colegio inglés. No podíamos aceptar a un incorporado cualquiera. Se veía que Ariel era muy bien. O sea, fíjense también con este detalle del colegio inglés, nos está poniendo en la idiosincrasia hasta de la familia de estas chicas, ¿no es cierto? Se veía que Ariel era muy bien, y si era muy bien tenía que ir a un colegio inglés, ¿viste? No como nosotras en este caso. Bueno, están volcando toda su fantasía en este pibe, ¿no es cierto? En este Ariel. ¿sí? Y acá empieza, o sea, el juego es en realidad, de los papelitos, ¿no es cierto? O sea, el juego de las estatuas y de las actitudes, o sea, se va amalgamando ya con lo que pasa afuera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, sigamos. Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar 3 días seguidos. Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo. Cuando estaba haciendo la actitud del horror, recibí casi en la nariz un papelito de Ariel que al principio no entendimos. La más linda es la más haragana. Leticia fue la última en darse cuenta, y la vimos que se ponía colorada y se iba a un lado. Y Yolanda y yo nos miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió sentenciar fue que Ariel era un idiota, pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre Ángel, con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa y por la noche no jugamos juntas. En la mesa, Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos y mamá miró 1 o 2 veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. En aquellos días estaba ensayando un nuevo tratamiento fortificante para Leticia y por lo visto era una maravilla lo bien
que le sentaba. Fíjense cómo se van mezclando las cosas acá. La piba estaba alegre por ese asunto de lo que había escrito este Ariel, que en realidad, o sea, acá uno empieza a darse cuenta de que la que a Ariel le gustaba era esta Leticia, ¿no es cierto? Pero está siempre latente el tema de la enfermedad de esta chica, ¿no es cierto? Eso envenena bastante también la situación familiar, ¿eh? Y digamos, la mezquindad entendible de las otras, la envidia que le tenían porque él había preferido a Leticia, ese día, esa noche no jugamos juntas. ¿Eh? Pero dicho así al pasar, no importa. Este narrador, esta narradora, mejor dicho, va a tener siempre una ambivalencia con respecto a sus sentimientos para con esta Leticia. ¿Eh? Pues son chicas, obviamente. O sea, viven en lo inmediato, pero también tienen alguna capacidad de reflexión. Bueno, sigamos. Antes de dormirnos, Holanda y yo hablamos del asunto. No nos molestaba el papelito de Ariel. Desde un tren andando, las cosas se ven como se ven. Fíjese qué linda observación. La eligieron a esta porque venían, no pudieron ver muy bien desde un tren andando. No pudo verla muy bien. Bueno, se consolaban. Pero nos parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado de su ventaja sobre nosotras. Sabía que no le íbamos a decir nada y que en una casa donde hay alguien con algún defecto físico y mucho orgullo, todos juegan a ignorarlo, empezando por el enfermo, o más bien se hacen los que no saben que el otro sabe. Pero tampoco había que exagerar y la forma en que Leticia se había portado en la mesa o su manera de guardarse el papelito era demasiado. Esa noche yo volví a soñar mis pesadillas con trenes. Anduve de madrugada por enormes playas ferroviarias cubiertas de vías llenas de empalme, viendo a la distancia las luces rojas de locomotoras que venían, calculando con angustia si el tren pasaría a mi izquierda y a la vez amenazada por la posible llegada de un rápido a mi espalda, o lo que era peor, que a último momento uno de los trenes tomara uno de los desvíos y se me viniera encima. Pero de mañana me olvidé porque Leticia amaneció muy dolorida y tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida de lo de ayer y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar demasiado y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Fíjense, se sintieron conmovidas porque la chica le dolía, qué sé yo, pero acá hay un doble discurso, ¿viste? Bueno, ya que estás dolorida, no vengas a jugar a la vía hoy, que quédate leyendo en tu cuarto, total, te gusta leer, ¿viste? Tenés tu propio cuarto, ¿qué problema hay? Uno ve la ambivalencia del discurso, ¿no es cierto? Y lo entiende perfectamente desde este punto de vista infantil y no tanto, ¿no? Ella no dijo nada, pero vino a almorzar a la mesa y a las preguntas de mamá contestó que ya estaba muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba. Fíjense con qué maestría simple Cortázar relata la tensión que se estaba viviendo ahí en la mesa, ¿no es cierto? Entre estas tres niñas. Bien. Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué, me vino un no sé qué. Este tipo de frases son esas cosas que son intraducibles, ¿viste? Son el rompedero de cabeza de los traductores. Me vino un no sé qué. ¿Cómo lo traducí? Sin salirte del coloquialismo. Bien. Y le dije a Leticia que le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué, ya que el otro la prefería, que la mirara hasta cansarse. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas sencillas para no complicarle la vida, y ella inventó una especie de princesa china, con aire vergonzoso, mirando al suelo y juntando las manos como hacen las princesas chinas. Obviamente, eso lo hacen las princesas chinas. Está claro que las princesas chinas juntan la mano y miran hacia el suelo. Está claro para estas niñas, para la fantasía de las niñas. Bien, cuando pasó el tren, Holanda se puso de espaldas bajo los sauces. Estaba resentida Holanda todavía, pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos más que para Leticia. La siguió mirando hasta que el tren se perdió en la curva.
y Leticia estaba inmóvil y no sabía que él acababa de mirarla así. Pero cuando vino a descansar bajo los sauces, vimos que sí sabía y que le hubiera gustado seguir con los ornamentos toda la tarde, toda la noche y podríamos agregar toda la vida, ¿no es cierto? Acá está el tránsito, ¿no es cierto?, de la niña a la mujer, ¿no es cierto? Bueno, en estas circunstancias tan especiales, ¿no? El miércoles sorteamos entre Holanda y yo porque Leticia nos dijo que era justo que ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita, pero la carta de Ariel cayó de mi lado. Cuando la levanté, tuve el impulso de dársela a Leticia, que no decía nada, pero pensé que tampoco era cosa de complacerle en todos los gustos y la abrí despacio. Ariel anunciaba que al otro día iba a bajarse en la estación vecina y que vendría por el terraplén para charlar un rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero la frase final era hermosa. Fíjense qué frase hermosa. Saludo a las tres estatuas muy atentamente. La firma parecía un garabato, aunque se notaba la personalidad. Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos veces. Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba molesto porque al fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad y decidir algo. Si en casa se enteraban, o por desgracia alguna de las losas le daba por espiarnos, con lo envidiosas que eran esas enanas, seguro que se iba a armar la merezunda. Además era muy raro quedarnos calladas con una cosa así, sin mirarnos casi, mientras guardábamos los ornamentos y volvíamos, ¿por dónde? Por la puerta blanca. Tía Ruth nos pidió a Holanda y a mí que bañáramos a José. Se llevó a Leticia para hacerle el tratamiento y por fin pudimos desahogarnos tranquilas. Nos parecía maravilloso que viniera Ariel. Nunca habíamos tenido un amigo así. A nuestro primo Tito nos lo contábamos, un tilingo que juntaba figuritas y creía en la primera comunión. Imagínense, ¿no? Estábamos nerviosísimas con la expectativa y José pagó el pato, pobre ángel. Holanda fue más valiente y sacó el tema de Leticia. Yo no sabía qué pensar. De un lado me parecía horrible que Ariel se enterara, pero también era justo que las cosas se aclararan, porque nadie tiene por qué perjudicarse a causa de otro. Lo que yo hubiera querido es que Leticia no sufriera. Bastante cruz tenía encima y ahora con el nuevo tratamiento y tantas cosas. A la noche mamá se extrañó de vernos tan calladas y dijo, qué milagro si nos habían comido la lengua los ratones. Después miró a tía Ruth y las dos pensaron que seguro que habíamos hecho alguna gorda y que nos remordía la conciencia. Leticia comió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran ir a su cuarto a leer rocambole. Holanda le dio el brazo, aunque ella no quería mucho, y yo me puse a tejer, que es una cosa que me viene cuando estoy nerviosa. Dos veces pensé ir al cuarto de Leticia. No me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda volvió con aire de gran importancia y se quedó a mi lado, sin hablar, hasta que mamá y tía Ruth levantaron la mesa. Ella no va a ir mañana. Escribió una carta y dijo que si él pregunta mucho, se la demos. Entornando el bolsillo de la blusa, me hizo ver un sobre violeta. Después nos llamaron para secar los platos y esa noche nos dormimos casi enseguida por todas las emociones y el cansancio de bañar a José. Que habían tenido que bañar al gato, estaban agotadas estas chicas, ¿no? Y además las emociones, ¿no? Bueno, en fin. Al otro día me tocó a mí salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a Leticia que seguía en su cuarto. Antes que llamaran a la mesa, entré un momento y la encontré al lado de la ventana, con muchas almohadas y el tomo noveno de Rocambole. Se veía que estaba mal, pero se puso a reír y me contó de una vez, me contó de una abeja que no encontraba la salida y de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era una lástima que no fuera a venir a los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo bien, ¿no? Fíjense los detalles, ¿no? Si querés podemos explicarle a Ariel que estabas descompuesta, le propuse, pero ella decía que no, y se quedaba callada.
Yo insistí un poco en que viniera y al final me animé. Y le dije que no tuviese miedo, poniéndole como ejemplo que el verdadero cariño no conoce barreras y otras ideas preciosas que habíamos aprendido en el tesoro de la juventud. ¿Te acuerdas del tesoro de la juventud? No es que yo me acuerde directamente, pero, viste, mi vieja y lo tenía y algunas de esas cosas. Bueno, el verdadero amor no conoce barreras. Bueno, la está embarrando en realidad, la quiere consolar, pero era cada vez más difícil decirle nada porque ella miraba a la ventana y parecía como si fuera a ponerse a llorar. Al final me fui diciendo que mamá me precisaba. El almuerzo duró días y Yolanda se ganó un sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel con tuco. Fíjense cómo es la cotidianidad de esta familia, ¿viste? Hay gente bastante, está complicada la situación, hay mucha tensión en el ambiente. La madre corriéndolas con un bastón, el sopapo que le pega, ¿no es cierto? Están todos con los nervios de punta y se entiende también por qué, ¿no? Bueno, ni me acuerdo cómo secamos los platos. De repente estábamos en los sauces y las dos nos abrazamos llenas de felicidad y nada celosas una de otra. Holanda me explicó todo lo que teníamos que decir sobre nuestros estudios para que Ariel se llevara una buena impresión, porque los del secundario desprecian a las chicas que no han hecho más que la primaria y solamente estudian corte y repujado al aceite. Cuando pasó el tren de las 2:08, Ariel sacó los brazos con entusiasmo y con nuestros pañuelos estampados le hicimos señas de bienvenida. Unos 20 minutos después lo vimos llegar por el terraplén y era más alto de lo que pensábamos y todo de gris. Bien no me acuerdo de lo que hablamos al principio. Él era bastante tímido, a pesar de haber venido, y los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi enseguida nos elogió mucho las estatuas y las actitudes, y preguntó cómo nos llamábamos y por qué faltaba la tercera. Holanda explicó que Leticia no había podido venir, y él dijo que era una lástima, y que Leticia le parecía un nombre precioso. Fíjense, hasta en eso el chico está delatando que se había fijado en la otra en realidad, ¿no? Estas dos no tenían asunto. Le parecía el nombre una cosa preciosa. Bien. Después nos contó cosas del industrial, que por desgracia no era un colegio inglés, y quiso saber si le mostraríamos los ornamentos. Holanda levantó la piedra y le hicimos ver las cosas. A él parecían interesarle mucho, y varias veces tomó alguno de los ornamentos y dijo, esto lo llevaba Leticia un día, o este fue para la estatua oriental, con lo que quería decir la princesa china. Nos sentamos a la sombra de un sauce y él estaba contento pero distraído. Se veía que solo se quedaba de bien educado. Holanda me miró 2 o 3 veces cuando la conversación decaía y eso nos hizo mucho mal a las dos. Nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese venido nunca. Él preguntó otra vez si Leticia estaba enferma. Y Holanda me miró y yo creí que iba a decirle, pero en cambio contestó que Leticia no había podido venir. Con una ramita, Ariel dibujaba cuerpos geométricos en la tierra y de cuando en cuando miraba la puerta blanca. Y nosotras sabíamos lo que estaba pasando. Por eso Holanda hizo bien en sacar el sobre violeta y alcanzárselo, y él se quedó sorprendido con el sobre en la mano. Después se puso muy colorado mientras le explicábamos que eso se lo mandaba Leticia y se guardó la carta en el bolsillo de adentro del saco sin querer leerla delante de nosotros. Casi enseguida dijo que había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido, pero su mano era blanda y antipática, de modo que fue mejor que la visita se acabara, aunque más tarde no hicimos más que pensar en sus ojos grises y en esa manera triste que tenía de sonreír. También nos acordamos de cómo se había despedido diciendo hasta siempre, una forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina y poética. Todo se lo contamos a Leticia, que nos estaba esperando debajo del limonero del patio. Y yo hubiera querido preguntarle qué decía su carta, pero me dio no sé qué, porque ella había cerrado el sobre antes de confiárselo a Holanda, así que no le dije nada, y solamente le contamos cómo era Ariel y cuántas veces había preguntado por ella. Ella esto no era nada fácil de decírselo porque era una cosa linda y mala a la vez.
nos dábamos cuenta que Leticia se sentía muy feliz y al mismo tiempo estaba casi llorando, hasta que nos fuimos diciendo que tía Ruth nos precisaba y la dejamos mirando las avispas del limonero. Fíjense, ¿no es cierto? Este, cómo esta niña, de a poco, con sus limitaciones, va expresando hasta los matices más, más sutiles de la comunicación. Era difícil hablarle porque lo que estaba pasando era una cosa linda y a la vez era mala, ¿no es cierto? Era una cosa imposible, ¿no? Bueno, en fin. O sea, se percibe la tristeza, permanentemente. Bueno, cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo, vas a ver que mañana se acaba el juego, pero se equivocaba, aunque no por mucho. Y al otro día, Leticia nos hizo la seña convenida en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la loza bastante asombradas y con un poco de rabia, porque eso era una desvergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de miedo. Fíjense lo que va a pasar acá y cómo se va a intensificar esta situación, ¿no es cierto? Nos morimos de miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de perlas de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth. Si las de Loza espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo enseguida y que nos mataría, enanas asquerosas. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si algo sucedía, ella era la única responsable. Quisiera que me dejaran hoy a mí, agregó sin mirarnos. Nosotros sacamos enseguida los ornamentos, de golpe queríamos ser tan buenas con Leticia, darle todos los gustos, y eso que en el fondo nos quedaba un poco de encono. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas preciosas que iban bien con las alhajas, muchas plumas de pavo real para sujetar el pelo, una piel que de lejos parecía un zorro plateado y un velo rosa que ella se puso como un turbante. La vimos que pensaba, ensayando la estatua pero sin moverse, y cuando el tren apareció en la curva, fue a ponerse al pie del talud con todas las alhajas que brillaban al sol, levantó los brazos como si en vez de una estatua fuera a hacer una actitud, y con las manos señaló el cielo, mientras echaba la cabeza hacia atrás, que era lo único que podía hacer, pobre, y doblaba el cuerpo hasta darnos miedo. Nos pareció maravillosa, la estatua más regia que había hecho nunca, y entonces vimos a Ariel que la miraba, salido de la ventanilla, la miraba solamente a ella, girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras, hasta que el tren se lo llevó de golpe. No sé por qué las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia, que estaba con los ojos cerrados y grandes lágrimas por toda la cara. Nos rechazó sin enojo, pero la ayudamos a esconder las alhajas en el bolsillo y se fue sola a casa mientras guardábamos por última vez los ornamentos en su casa. Casi subíamos, casi sabíamos lo que iba a suceder, pero lo mismo, al otro día fuimos las dos a los sauces, después que tía Ruth nos exigió silencio absoluto para no molestar a Leticia que estaba dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren, vimos, sin ninguna sorpresa, la tercera ventanilla vacía, y mientras nos sonreíamos entre aliviadas y furiosas, imaginamos a Ariel viajando al otro lado del coche, quieto en su asiento mirando hacia el río con sus ojos grises. Y ahí termina el relato. Bueno, ahora pueden abrir los micrófonos si quieren y podemos conversar un momento, ¿no? Hay un par de cosas que por ahí conviene resaltar, ¿no? ¿Les gustó? ¿Qué pasó? Sí, y es la exposición de un adolescente que tiene una... El tema del cuerpo es tan importante en esa edad, ¿no? Y la mirada que le hace el otro, sobre todo. El ser muy flaco, el tener granos, ¿no? Son Está cosas bien, muy o sea, marcadas. o sea, es la mirada configuradora, o sea, que el juego empieza a cambiar, o sea, ya jugaban, el juego toma otro significado cuando el otro las mira, cuando ellos saben que el otro los está mirando, no cualquier otro, ese pibe, ese Ariel, y la mediación del papelito, ¿viste? Este primer papelito que quedó, es decir, ahí empieza el intercambio,
Y ahí empieza la modificación y este estallido en las chicas, ¿no? Esto es lo que termina de empezar a mover la máquina, que va a cambiar todo. Final del juego. Efectivamente, el juego se terminó y ahora empieza otra cosa. No sabe, otro juego, si uno quiere, ¿no es cierto? Pero mucho más, mucho más complicado, ¿no? Y todos estos sentimientos, el encono, la envidia, la expectativa, el amor, la lástima, la compasión, viene todo mezclado, viene todo en el mismo combo. Y este narrador, o esa narradora, que es una niña, puede poner todos esos sentimientos en la misma jerarquía. No se detiene a hacer jerarquías morales, a ver si, bueno, ahora le tengo lástima, ahora la quiero, ahora la odio. Va todo junto, eso surge naturalmente, ¿m? Porque todavía no Mm. están, todavía no entraron del todo en el mundo de las convenciones de los adultos, ¿no es cierto? Estamos acá en una etapa en que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, de última, también está este tópico del amor imposible, de llamar de alguna manera, ¿no es cierto? Esto es una historia de amor hecha y derecha, ¿no? Y acá podríamos preguntarnos varias cosas, ¿no es cierto? No sabemos, obviamente, cómo siguen los personajes, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esta Leticia? Si va a vivir, si se va a morir, bueno, no sabemos nada, ¿eh? De Ariel ya no sabemos más nada, pero ¿qué pasa? Perdón, Sí, yo quería comentar antes de entrar en el tema del amor y de Ariel, que esto de que las chicas sean actrices, digamos, ya les viene de antes, les porque viene de antes, cuando la sí. mamá las corre, que les va a pegar y que se encierran en la habitación, ellas dicen que le pedían perdón, estoy buscando Sí, la parte y no lo con encuentro. actitudes teatrales, claro. Claro, como que ya ahí le decían cosas como todo el tiempo están con esa actitud teatral y eso lo llevan a, como pareciera que lo llevan a todo y pareciera que, como vos decías antes, es una familia que está todo el tiempo crispada, pareciera todo el tiempo también teatralizada la familia, ¿no? Pareciera Exactamente, sí, esa sí. cosa del teatro, de esas actitudes. Sí, sí, son gente muy expresiva, muy expresionista, si uno quiere, ¿no es cierto? O sea, se mueven en esa manera. O sea, las chicas lo viven igual eso naturalmente, ¿no es cierto? Y además hay otra cosa, que es, o sea, este mar de fondo de la enfermedad de Leticia, con los tratamientos, ¿no es cierto? Este, y las observaciones que hace, de que cuando hay un enfermo en la casa, estas cosas hoy se tendrían que decir de otra manera, pero bueno, estamos hablando de un cuento de hace casi 70 años, ¿no es cierto? Hoy hay mucho resquemor en decirle enfermedad a la enfermedad, o, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Este, este juego de que la familia hace como que no se da cuenta, ¿no es cierto? Y que no sabe que el otro sabe, en fin, hay un montón se van eufemizando también las expresiones y demás, ¿no es cierto? Pero el hecho, Quería comentar algo, sí, Pablo, dale. dos cosas por lo menos que a mí no me quedan claras, ¿no? Por lo menos, pero bueno, más allá de lo excelente del cuento. La relación entre ellos dos, o sea, la relación entre Ariel y Leticia, comienza, finaliza, no comienza nunca, digamos, finaliza, pero nunca, yo no entiendo muy bien por qué. O sea, está bien, no conocemos el contenido de la carta que ella le da a él, pero no importa, digamos, no importa eso, pero digo, o sea, él la vio muchas veces antes, pasando, ¿por qué finaliza? O sea, ¿cuál es ese motivo por el cual Bueno, teóricamente él no la quiere más, entre comillas, ¿no? Digamos, bueno, y claro. no la va a ver más. A ver, Sergio, vos que estás levantando la mano, Mm. abrite el Estás audio. muteado, Sergio. Yo voy a hipotetizar solamente porque el cuento deja como ese misterio abierto, ¿no es cierto? Ahí no hay una cuestión explícita de cuál es la resolución y de por qué se toman esas actitudes. Yo creo que es clave la carta, ¿no es cierto? Me parece que ahí lo que hay es una actitud muy de dignidad de Leticia, en el sentido de ser consciente de cuál es su situación
en cuanto a su discapacidad, llamémoslo así, ¿no es cierto? Y que la carta simplemente es eso, esto es imposible, digamos, y yo voy a hacer la última representación en todo caso, por eso se pone esa joya, la mejor representación de mi vida, y después voy a desaparecer. Claro, pero eso lo que no me deja claro a mí es, entonces tengo que entender que Ariel la rechaza por su discapacidad. No, no es que No, la rechaza, o sea, porque la la misma. chica, claro, No la mira más. se supone No, que se supone que en la carta ella le comunica que no va a aparecer más tampoco, ¿no es cierto? Y a Ariel las otras dos no le interesan. Suponemos, ¿no es cierto? Claro, y Entonces, ahí es el otro punto que quería comentar. Esto, como vos decías, en cuanto a la configuración de la mirada, etcétera, etcétera, eh, el juego es una exhibición, ¿no? Lo que ellas sí, hacen es una exhibición. sí, Y toda exhibición tiene sentido cuando hay un otro que mira, si no, no es exhibición. Y ellas vienen haciendo este juego de exhibición hace mucho tiempo. sí. Bueno, o X tiempo, no sé. Y el otro que mira siempre fue el tren. O sea, siempre hubo un otro mirándolas a las tres. Ahora, de repente tampoco me queda muy claro por qué finaliza el juego cuando solamente, o sea, cuando sigue habiendo otras dos y sigue habiendo público. Claro, lo que pasa es Total. Es que, como que la historia de amor acaba con todo y hay otras dos exactamente, personas, pero no, exactamente. Acá hay claro, una, pero no sí. veo marcas en el texto que me digan por qué las otras dos sencillamente desarman el juego porque la exhibición sigue estando y el público sigue estando también. Está bien, pero lo que pasa que o sea, en el interín, el episodio de la aparición de Ariel cambia todo, cambia todo el algoritmo, digamos. Este, porque Es las como que tres estaban, la no, porque convence a las las tres otras dos de que no estaban hay que hacer nada enamoradas, más. claro, las tres estaban enamoradas de Ariel. Pero el Este, juego era de a tres, ya faltando una ya se luego de las alteraría. tres aparece Ariel, o sea, las tres están pendientes de este Ariel, o ante la aparición de Ariel, todos los otros pasajeros eran ocasionales, el viejo este que se asoma y las mira y las saluda, bueno, pero acá apareció el amor, digamos, ¿viste? O apareció la hormona, si vos querés llamarlo, ponerlo en términos más pedestres, estas chicas ya habían terminado la primaria y estaban estudiando otras cosas, que eran labores y cosas así. O sea, eran adolescentes ya, pero preadolescentes, y esto destruye el equilibrio Claro, lúdico, también. digamos. Así que, Ya no se puede dar más ese juego, ya no van a estar más las tres, y se perdió eso, o sea, el juego en algún momento se termina, por esto o por alguna otra cuestión. O sea, todo lo que hasta ese momento había sido juego, y ahora empieza la vida, ¿viste? Que es otro juego a otro nivel sí. también, de cierto modo, ¿no? Pero bueno, tampoco, qué sé yo, o sea, para mí que sí, o sea, sí da indicadores, el texto da indicadores. Esta narradora es bastante lúcida, a pesar de ser una niña con un Sí, sí, vocabulario sí. bastante limitado, ¿viste? La otra también, que es la que dice, vas a ver que a partir de mañana se acabó el juego. Se dan perfectamente cuenta. En realidad ninguna de las tres ya tiene ganas de seguir con eso. Ya Claro. pasaron a otro Qué estado. Digo, qué Ahí César, interesante, Isaías, lo de la puerta. 5 veces mencionan la puerta blanca. claro, exactamente. La puerta es el pasaje. La literatura de Cortázar está llena de pasajes que la llevan. puerta, Es la puerta del cielo, ¿viste la galería, la del pasaje de ese? Bueno, no me acuerdo del cuento ahora, pero El está otro lleno cielo, el otro cielo. otro cielo, ese. Está el llena otro, de puertas, de cosas que te llevan no de un lugar a otro, sino de un reino a otro, como en este caso, ¿no es cierto? O sea, que cambia completamente el tablón de Rayuela. ¿Se acuerdan que tiran un tablón de una vereda a otra para que la chica pasara a llevarle yerba o clavo, no sé qué le había pedido el otro, una ridiculez? Pero también está lleno de pasajes y acá ya aparecen esas cosas, lugares mágicos que te llevan de un lugar a otro. Mágicos no ahí quiere está, decir de ahí cuento de hadas. César había levantado la mano. A ver, César. Ay, perdón, voy a levantar la mano. Gracias, gracias. No, quería comentar que quizás también en Holanda y la narradora termina apareciendo un sentimiento de vergüenza por precisamente los sentimientos que tuvieron. Quizás uno de los juegos más de fondo era que esto que se hizo al principio de que la familia se jugaba a que nadie percibía
la situación física de Leticia, y hasta en un momento la narradora habla de esa situación física como una ventaja, dice algo así como que estaba abusando de la ventaja que tenía, ¿no? Estaba claro, lo pone en Este, términos de ventaja, ¿sí? De abusar de la exactamente, ventaja, es sí. verdad, de privilegio, ¿viste? De Y privilegio, ahí está, pobre sí, esa chica, es la ¿no? palabra que usa, creo, sí. Claro, fíjate el privilegio de esa Este, pobre chica, ¿no? Pero bueno, sí, este, claro. O sea, es todo como un juego en realidad, ¿viste? Acá hay algo que se termina la infancia, básicamente, ¿no es cierto? Y uno puede, no sé qué le habrá escrito en la carta, pero como dijo acá Sergio, este, tal vez manifestando la dignidad, ¿no es cierto?, de asumir su condición y decir, avisarle al otro, mira que las cosas son así. Este, y ese último acto que hace de tomar, digamos, en todo caso, joyas reales, ya no son ornamentos, ¿viste? Son cosas significativas, de ofrendarle por una vez lo mejor que tiene para darle porque es la última vez, ¿no es cierto? Es la dignidad de la última vez. Me parece extraordinariamente manejada la narración esta, ¿no es cierto? Y hay otra cosa, si nos remitimos al juego de estos de, por un lado, estatuas y por el otro lado, actitudes, de acá que acá Luis se ganó un premio que después se lo vamos a dar porque le salió perfecta la actitud. Este, Digo, esta chiquita Leticia, le había tocado, no en el juego, en la vida, ser una estatua, sin comerla ni beberla, porque estas cosas son así, ¿viste? Pasan o no pasan. Este, y en ese último acto hace la mejor versión de sí misma. Más de eso no podía pasar de ahí, de ninguna manera, ¿viste? Pero ¿qué pasa entonces? Lo primero que uno tiende a pensar, pobre chica, bueno, obviamente su padecimiento y todo lo demás, esta frustración de la posible historia de amor, ¿no es cierto? Que tampoco por ahí pasaba a mayores, o sea, uno no tiene que, pero en la tensión dramática de la narración, del fragmento de narración que se presenta, parece una fatalidad tremenda que esta historia de amor se haya frustrado, ¿no es cierto? O sea, pudieron tener una vida y no la tuvieron. Uno tiende a pensar eso. Ahora, ¿qué pasa? Este, no le quita un solo gramo de trascendencia a esta historia de amor que efectivamente tuvieron. No es que no la tuvieron, estuvo ahí, estuvo en la mirada del chico, en la intención del chico de bajar del tren, ¿no es cierto? Y estuvo en la carta que la chica le escribió a él. Es decir, de alguna manera, algún grado de consumación hubo. ¿M? ¿Por qué pensar mecánicamente que las cosas se tienen que resolver de esta manera? O sea, ninguno de los dos va a ser el mismo después de esta historia. Daniel, ¿vos querías decir algo? Sí, dos cosas. Primero que vos señalabas recién lo complicado que sería abordar esta temática hoy. Igual por la antigüedad del cuento me parece que Cortázar lo hace con una enorme delicadeza. Sí, Inclusive sí, sí. no hay palabras que hoy alguien podría considerar políticamente incorrectas, digamos, No, ¿no? Por no, ahí la no, palabra no. parálisis, etcétera. Y la otra cosa que quería decir, yo había leído este cuento un par de veces antes, seguramente con más ligereza, y siempre, digamos, mi interpretación era que él, este chico Ariel, finalmente se apartaba de Leticia porque detectaba su problema físico, digamos. Pero en realidad es muy complejo el final, Es ¿no? Porque el tema de complejo, la sí. carta es clave porque nosotros desconocemos el contenido de la carta. Y hay como un juego de escamoteos y de exhibiciones, ¿no? Porque cuando él va a ir personalmente, ella se guarda, o sea, no aparece, Leticia. Exacto. Y una vez que manda la carta, se exhibe en todo su esplendor, digamos, ¿no? En toda su realidad de persona barra estatua, digamos, ¿no? Como vos señalás. Y en el medio está el tema de la carta y, qué sé yo, es curioso el asunto, ¿no? Yo creo que está la idea de sacrificio, es como una suerte de inmolación de Hay una ella, ¿no? Que inmolación aparentemente final, está en la carta. Que efectivamente. hay un tema, además del amor y además de la pérdida de la infancia y todo eso, hay una idea del sacrificio al cual los confinaba esa cultura, a las personas que tenían ese problema físico, como cualquier Absolutamente. otro, porque había una cultura que les indicaba que no podían, digamos, ser aptas para el amor o para tener una vida normal, ¿no? Cosa Exactamente. que hoy sí sería muy distinto. Hoy sería muy Sí, sí. distinto, claro. Hay una Eh, inmolación final, ¿viste? Si vos querés,
digamos, vos que te manejás en el ámbito de la música y de la ópera, es bastante operística, digamos, la caracterización final de ella, ¿no es cierto? Totalmente. Bastante Es una patética. autoinmolación, ¿no? Auto y la Exactamente. inmolación de Brunilda, digamos, en Exactamente, términos ¿viste? Bueno, musicales. ahí va por ese lado, ¿viste? Va por ese lado. Y está resuelto de esa manera. Ahora, no pensemos que no hubo ninguna consumación. Algo hubo. O sea, porque uno, o sea, se entiende que después esta chica, no sé cuál habrá sido su destino, pero nunca se iba a olvidar de esto. Esto la tiene que haber configurado para siempre. Y yo creo que al chico también, en cierto modo. Son esas cosas que quedan para siempre, ¿no es cierto? Y esos recuerdos que después del paso de los años, tal vez sean los únicos que te sirvan para algo, ¿no es cierto? Cuando viviste algo de verdad, ¿no? A mí me da una sensación de mucha verdad la relación entre estos dos personajes. ¿Qué sé Yo yo? quería decir una cosita con respecto Sí, de las chicas que funcionan en ese dúo también, ya que hablábamos de esto de teatro, ¿no? Que parecieran Holanda y ella, Holanda y yo, Holanda y yo, como si fueran el coro, ¿no? Van a juntas a todos lados, por eso vos decías que tal vez esta Leticia es hija de Ruth y Yolanda y la narradora son hermanas, pareciera. Aunque no, no queda claro, no no lo dice, no pero queda bueno, claro, no, pareciera una cosa así. Y otra cosa que quería decir es cómo ella repite las palabras que seguramente son las palabras de los adultos, que es pobre Ángel, exacto, pobre claro, Ángel, que no es algo que diría un niño, una niña, sino es algo que diría un adulto. exactamente. Esta cosa que le pasó a Leticia, pobre Ángel, Pobre Ángel. Incluso se lo ¿no? aplican al gato, ¿viste? Pobre Ángel, le dicen al gato también. Bien infantil, claro. Tal A ver cual, acá, esa repetición. claro, claro. Cecilia, vos te estás levantando la mano. Sí, no, yo quería acotar algo a cuando Daniel, creo que era el anterior compañero que habló, él decía que él siempre se imaginó como que él la rechazaba, por eso no la veía más. Mirá lo interesante que no sepamos lo que dice en esta carta, que yo siempre pensé al revés, que era un gran gesto de parte de Ariel acatar a que ella no quisiera que él fuera más. O sea, para mí el acto de amor de Ariel fue decir, Leticia no quiere que yo esté ahí presente viéndola, entonces me voy a ir del otro lado de la ventana, no la voy a ver más. Que eso me pareció lo interesante del escritor, al no dejarnos ver lo que dice en esa carta, hacer que Exacto. cada uno de nosotros lo pueda interpretar de diversas formas, ¿no? Acá el tema que es verdad eso, yo estoy de acuerdo, yo tengo la misma interpretación que vos. Claro que las interpretaciones son discutibles, ¿viste? Pero bueno, pero ahí está el detalle inevitable de la carta. La carta esa tiene un peso, sobre todo porque uno no sabe el contenido, ¿no? Ah, Pero además, o sea, viene como en simetría con los papelitos que él empezó a arrojar desde el tren, ¿viste? Acá es un juego de cartas y de correspondencia. Y a mí me da la impresión, efectivamente, que este Ariel acató la decisión de ella, ¿no es cierto? O sea, se hizo cargo de la situación y también a su modo renunció al asunto, ¿no es cierto? Es decir, el juego termina para todos, para Ariel también, sí. ¿viste? En realidad. Así que bueno, a mí me parece que está muy bien llevado. A ver, Ahí Inés, es vos. una cosita más. Sí, No, tomándome un poco de lo que decía Daniel, ¿no? Pues fíjate que hay pocos textos de la literatura argentina donde aparezca esta figura de una persona con discapacidad por ahí, ¿viste? Porque si uno, y me llama la atención cómo está humanizada, cómo, digamos, cómo se muestran esos rasgos muy personales y, como decía yo, me parecen muy dignos de ella. Porque si vos tomás como contrafigura lo que aparece en La gallina degollada, por ejemplo, de ah, Horacio bueno, Quiroga, sí, claro. ahí, viste, la figura de la persona con discapacidad es totalmente casi monstruosa. Es hasta demoníaco y sí, La maligno. demonía, exactamente. O si tomás también de Beatriz Guido La mano en la trampa, ¿viste? Donde se tenía a esa persona en el cuarto encerrada y que no podía salir y que no se la podía mostrar, etcétera. A esta descripción que con esa sensibilidad tan fina hace Cortázar, ¿no es cierto?, de este personaje, realmente hay todo un camino que va a llevar después a, te podría dar un ejemplo de otra área, ¿no? A cómo Spinetta describe digamos, a Fermín, ¿viste? Que ya Bueno, yo diría que es la primera persona digamos, con una característica especial que aparece en la música, ¿no?
Sí, sí, Hay sí. toda una sensibilidad que va corriendo durante el siglo XX con relación a las personas Sí, con dificultades. exactamente, y como dijo Daniel recién, viste que aún escrito en aquella época, es muy ajustada la descripción de este personaje, es muy respetuosa, o sea, igualmente hoy la gente se ofendería porque hoy la gente se ofende de cualquier cosa, ¿no? Pero digamos, está muy No, bien tratado el personaje, pero además no solamente por las características del propio personaje, sino que no se oculta en ningún momento que las niñas estas hasta lo ven como un privilegio eso en algún momento. Y eso matiza también la situación, ¿viste? Sí, Daniel, Sí, y no, ahora Isaías, vamos con... sí. quería preguntarte, porque Sergio hacía un paralelo con otros textos. Yo recuerdo un cuento muy largo de Nevi, que leí hace bastante tiempo, que se llama Hierba del Cielo, Ah, que no sí, sé si bueno, lo... sí, sí, Y sí. tiene que ver un poco con esta historia, ¿no? Totalmente, Se me sí. ocurrió asociarlos, y también es muy delicado. No tengo muy en claro cuál es la problemática que plantea el personaje, ¿no? Pero me parece Claro. que tiene mucho que ver con esto también. En hierba por eso, viste, no en vano nombramos a Denevi también al principio, viste, porque tiene esto Denevi también, viste, esa delicadeza y esa maestría como para ir haciendo aparecer a los personajes de a poco, ¿no es cierto? Entonces, en Hierba del Cielo aparece un personaje también en una casa donde hay niños, los niños son fundamentales, viste, porque es una historia de infancia. Viene una parienta del norte, ¿no es cierto? Que es esta, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, no importa, ¿no es cierto? Otra niña, inmediatamente uno la toma, ¿viste? Una prima, algo así, pero mucho más desenvuelta, mucho más, con muchos más conocimientos y demás, ¿viste? Hasta casi parecer una especie de bruja o de hechicera. Y resulta, porque esto está contado desde el punto de vista de los niños, hasta que los niños se dan cuenta de que no es una niña, es una enana. Es una mujer ya, es una chica grande, digamos, ¿viste? Pero está llevado así muy de a poquito hasta que el lector se entera, ¿viste? Y bueno, eso produce un efecto, es un gran cuento ese de Nevi también, es O un sea, gran... me acuerdo que era largo el cuento, es Sí, sí, como tres sí, veces más largo que este, pero lo asocié inmediatamente porque es... Y también está el claro. tema del paso de la infancia a la adultez, ¿no? Ahí me Totalmente, parece. porque los chicos estos van creciendo y a medida que van creciendo, que se van haciendo adolescentes, se empiezan a dar cuenta de toda la situación, viste, que era absolutamente extraña, ¿no es cierto? Y esta chica, esta pobre, digamos, el otro personaje de la mujer esta, va quedando sola, viste, se va quedando, pierde también su entorno, ¿no? Es muy, sí. Muy bien eso, porque yo no me acordaba ahora de ese cuento, pero también es un cuento magistral. ¿Vos, Marcela, querías decir algo? Sí, dos cosas. Una que me parece que se da una especie de consumación de ese amor eh, platónico, por llamarlo de alguna manera, en el último momento, cuando ella está toda enjollada, eh, y él se asoma por la ventanilla del tren. O sea, hay un encuentro, ella se viste para Claro, él y él y la él mira se as- solamente a y ella. él la mira solamente a ella. Ahí hay un Hay, encuentro hay, para o mí. sea, hay un crecimiento de la intensidad de la mirada, Sí, ahí se simbólicamente da. ahí está la consumación. Sí, claro. Sí, perdón por la No, interrupción. no está bien, no está bien. Y la otra es que me lleva también a un breve texto de Nevi, mirá vos cómo son las cosas, que es la inmolación por la belleza, la del Bueno, erizo, bueno, claro, ahí que tenés. empieza diciendo, el erizo Sí, era feo y lo sabía. hermoso, hermoso Es texto. bellísimo ese texto. Sí, sí, Yo, bueno. yo voto por De Nevi para la próxima, ¿eh? Bueno, ya Porque sí, me hicimos encanta. uno de Denevi no hace mucho, ¿te acordás? Eine kleine Nachtmusik Eine hicimos. Kleine, claro. Denevi, bueno, hay un rasgo de familia y un aire de familia entre Cortázar, porque después Cortázar va a Ah, cambiar muchísimo su manera de hacer las cosas, a partir de Rayuela, de Cronopios y de Fama, se va a ir para otro lado. A mí ese segundo Cortázar es el que menos me interesa, pero estos tres cuentos, son estos tres libros de cuentos, primero, digamos, son magistrales, o por lo menos hay algunos textos magistrales, y tienen bastante que ver con Denevi,
que era contemporáneo de este cuento que leímos recién, ¿no es cierto? Ceremonia secreta y demás salieron en la década del No, 50 también. una Y maravilla. Sí. insisto con Silvino Campo, porque hay estas niñas que tienen, o sea, cuyo conocimiento es mayor que su discurso. Y se percibe eso. Lo que pasa es que Silvino Campo es mucho más alocada, ¿viste? Entonces se va para cualquier lado también, es genial, ¿no es cierto? Dame un segundo, que ahora voy con vos, Marta. Y otra cosa que a mí me resuena en este cuento, si ustedes lo tienen presente, es un cuento de Clarice Lispector que se llama Restos del Carnaval, donde también es una historia de pasaje de niñez a adolescencia, en un ambiente muy pobre, en un ambiente familiar muy triste por cierta enfermedad de la madre, que tiene mucho que ver, mucho de resonancia con esto, ¿no es cierto? Y de pequeñas consumaciones, o de primeros amores, ¿no es cierto? Se los recomiendo también ese cuento, ¿viste? Ahí, todos esos cuentos hacen eco con este cuento, porque está la infancia en primer plano. Ahora, el tratamiento de la infancia nos lleva inevitablemente, o digo, no sé si inevitablemente, digamos, pero es algo que expresado así como está expresado en este cuento con tanta maestría, nos remueve cosas propias inevitablemente, que no son solo de la infancia, sino que pueden llegar a ser hasta de ahora mismo, ¿no es cierto? O sea, logra actualizar todos esos sentimientos infantiles. Sí, ahora Marta, vos querías decir algo. Yo quería decir esto que vos decías del discurso, cómo la escritura se va armando con papelitos al principio y después termina como cerrando con esa carta completa Claro, que ella le exactamente. mandó con sobre y todo, ¿no? Esto que vos dijiste, algo del discurso, cómo se va armando, eso nada más. Sí, 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 son los mediadores estos textuales. Bueno, ¿verdad? Al final esa carta es la última contestación a todos esos papelitos que había propuesto este muchacho. Así que bueno, este para mí es el gran Cortázar, y con algunos otros cuentos. Ya habíamos visto otro una vez que era Las Puertas del Cielo, que también es un cuento magistral, magistral. Y bueno, y después Cortázar va a cambiar un poco bastante su retórica. Pero yo creo recordar que Sergio en aquel momento había dicho algo con respecto a la retórica de Cortázar, ¿no es cierto? Digamos, sí, a la retórica de Cortázar, que tal vez haya sido el primero o el segundo, pero en todo caso, el que mejor logró un estilo coloquial sin que sea un cachivache, ¿no es cierto? Un estilo coloquial, natural, digamos, unos discursos naturales en sus personajes, pero que expresan absolutamente todo lo que se podría expresar con la más alta de las retóricas. Cortázar baja esa retórica a un idioma cotidiano, y eso lo hace extraordinariamente bien, y acá lo acabamos de ver otra vez, ¿viste? Podría ser un cuento infantil, incluso por su retórica, y sin embargo, yo creo que quedamos de alguna manera todos removidos, ¿no es cierto? Encima con ese Isaías, operístico, esto ¿no? formalmente no es un cuento fantástico, sí. Vos que sabés de género. No, no, o sea, para mí no es un cuento fantástico de ninguna manera. O sea, hay puntos del fantástico, sí, ¿viste? O sea, que después van a explotar en Cortázar en otros cuentos, sí, ya más específicamente. Pero acá hay indicadores, esa puerta blanca que se repite y se repite y se repite. O sea, obviamente no es un fantástico, pero apunta hacia eso. Para las niñas en esa situación sí es un elemento fantástico, no para el lector, pero están los elementos ahí, ¿viste? El papelito que llega, el mensaje ese tirado desde el tren, también es un punto fantástico, ¿viste? Ese tesoro escondido que tenían las chicas, que eran de estas joyas berretas que tenían para adornarse, también, si uno le podría dar una carga fantástica. No es un cuento fantástico, para mí no, de ninguna manera. O sea, tiene los elementos, ¿no es cierto? Bueno, espero no haberme olvidado ninguna cosa, ¿no es cierto? Este es el mejor Cortázar, para mi gusto, insisto, esto ustedes no tienen por qué compartirlo, ¿no es cierto?
Pero, insisto, por algo que esto que dijiste vos, Sergio, aquella vez, esta plasmación en un lenguaje absolutamente natural y cotidiano, ¿eh? Que lo vimos en Las Puertas del Cielo también, y está en Casa Tomada también. ¿Mm? Y todos los relatos fantásticos, llamados ya propiamente fantásticos de Cortázar, son un fantástico bastante sui generis también, ¿no es cierto? Porque no dejan de ser otra cosa que situaciones cotidianas exacerbadas, llevadas a un grado muy extremo, lo que les da una coloración fantástica, pero que siempre admiten algún otro tipo de interpretación. Cortázar tiene esa virtud. Entonces te puede gustar por varios lados distintos. Claro, cuando uno lo lee y es chico o es joven, ¿viste? Se impresiona mucho con el ajolote ese, ¿viste? Con las cosas, con la mancuspia. Pero eso, bueno, esto está bien, pero el golpe de Cortázar pasa por otro lado, me parece a mí, ¿no es cierto? Así que bueno, alguna Quería cosita más. nombrar Sí, otro Marta. cuento de hermanas, Usurpación de Beatriz Guido, Ajá, ese no lo que conozco. también son dos hermanas, que ahí hay una cosa ¿cómo se dice? De competencia. Sí, claro. Bueno, y en el cuento de Denevi que leímos aquella vez de las dos mujeres estas, Eine Kleine und Musik, también son dos hermanas, en ¿Cómo una se llama ese cuento? Eine kleine Nachtmusik, como la obra de Beethoven, ¿viste? Perdón, de Mozart, pequeña música nocturna. ¿Mm? Es un cuento extraordinario ese, que lo vimos no hace tanto, ahora un par de meses, ¿no es cierto? Alguna vez, bueno, vamos a volver sobre algún otro de Denevi, ¿viste? Porque bien vale la pena, ¿no? Así que bueno. Bueno, entonces, por hoy eso sería todo. Les recuerdo, el 6 de junio, jueves, empieza un seminario sobre poetas que fueron a la vez ganadores del premio Nobel. Esa es una actividad arancelada, 3 meses, bla, 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 bla. El que le interese me escriba, yo igual lo voy a seguir difundiendo un poco. Y de acá a 15 días, es decir, dejando un domingo por medio, ahí vamos a ver qué inventamos para seguir con este club de lectura. ¿Cierto, Sergio? Si vos querías decir algo. No. Simplemente que si hablamos de personas con discapacidad, valga nuestro homenaje a Carson McCullers, ¿no? Bueno, está bien, claro. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te acordás ese libro extraordinario que es La balada del La café balada triste. del café triste? Hola, ¿Viste, verdad? Recomendado desde ya, ¿no es cierto? Tiene pasajes que son insuperables ese libro, insuperables. La relación, ¿viste? Pues hay tanto que discutir sobre las consumaciones o las no consumaciones, ¿viste? Dónde hay amor y dónde hay otra cosa. Amor por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y cómo uno está tan formateado por el prejuicio de que hay un solo tipo de consumación y no hay uno solo. Hay muchos, ¿viste? Tal vez sean infinitos, pero bueno, nos estamos metiendo en otra rosca que ya veremos. Bueno, les agradezco mucho la presencia, así que bueno, ya se van a enterar de cómo sigue esto, ¿eh? Muchas gracias, Isaías. Bueno, Gracias. Gracias, Nos Isaías. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, que estén bien. Adiós. gracias. Chao. Gracias.